Buenas, este es el segundo video que estamos grabando. Hoy vamos a hablar de la polis y la filosofía. La polis siempre nosotros en muchos libros la vemos como una ciudad-estado, pero en realidad la polis es la forma en que los griegos o el pueblo heleno, ya que ellos se consideraban helenos, organizaban su forma de vida en común. No podemos hablar de un imperio o un reino griego, ya que los pueblos que nosotros conocemos como griegos eran diferentes polis que eran autónomas, pero que tenían entre sí la característica que compartían: un mismo lenguaje, los mismos dioses, las mismas costumbres y un mismo origen. Y para todo esto ellos hacían alianzas, pero también en algún momento realizaban guerras hasta en ellos. Pero lo que hay que destacar de la polis como algo realmente importante es que ellas poseían en el centro del cono urbano donde vivían el pueblo heleno un ágora o plaza central donde ellos discutían las cosas comunes. ¿Quiénes podían participar en esta asamblea en el ágora para discutir las cosas comunes? Solamente los hombres libres, ya que ni los esclavos ni las mujeres podían participar de la misma. Una de las características más importantes de esta asamblea es que cada uno poseía un voto, y para poder participar de la asamblea se renunciaba al uso de la violencia y además al prestigio, la riqueza o aquello que pudiera incidir sobre los demás en forma diferente que lo que fuera un solo voto. En ello iban a discutir solamente las cosas comunes, no la vida privada de los griegos o el pueblo heleno. En ello se iban a discutir si había que mejorar el puerto, si había que mejorar las armas, si había que hacer un camino. Y de esto nace la palabra pueblo, la palabra política, la palabra público. Todo esto nace de esta acción que tenían los griegos sobre la polis. Entendiendo esto, vamos a pasar a ver por qué se dice que la filosofía habla en griego. Porque si no hubiera existido la polis con estas características, donde había que convencer por el medio de la palabra a los otros para que puedan apoyar nuestros proyectos, no íbamos a poder cumplirlo, por lo cual los griegos fueron desarrollando la argumentación. Pero además, como era un pueblo muy inteligente y muy culto, cuando el pescador quería dar argumentos por el cual había que mejorar el puerto o el general había que comprar y mejorar las armas, lo que se iba a encontrar era un pueblo griego, ya sea el de Atenas, el de Esparta, el de Corintos, el de Tebas o el que sea, que lo que iban a hacer era preguntar. A esa argumentación le iban a preguntar. ¿Y de dónde sacó esa información? ¿Por qué cree que va a ocurrir eso? A lo cual el pescador o el general o el que haya hecho el planteo iba a tener que dar nuevos fundamentos sobre su argumentación. Y iba a estar expuesto a que se le vuelva a preguntar una y otra vez hasta estar convencidos. No porque no lo quisieran hacer los griegos, sino porque no querían malgastar su esfuerzo y su dinero y solamente lo iban a hacer cuando estuviesen convencidos. Y este desarrollo de la pregunta precisa y de la palabra es lo que va a hacer que los griegos van a poder desarrollar una pregunta como la pregunta filosófica: ¿qué es esto? Y a partir de que se pudo desarrollar esa pregunta, nosotros podemos decir que la filosofía habla en griego. Y no podría haberse dado en otro lugar, ya que lo que no se podía discutir era la verdad. Porque en otros lugares como Persia, Egipto, Fenicia, Cartago,
era el soberano, ya sea el faraón, el rey, el emperador, el único que tenía el dominio de la verdad. Por lo tanto, todos los demás eran súbditos y tenían que dar por cierta esa verdad ofrecida por el soberano. En cambio, en el mundo griego esto era totalmente opuesto. Lo que se buscaba era la verdad, la esencia de las cosas. Y es en esta búsqueda de lo único, de la esencia de las cosas, lo que es, lo que realmente es que podemos decir que la filosofía habla en griego. Bueno, con esto hacemos el repaso de este pequeño punto y bueno, calculo que mañana les daré otro video con el punto siguiente.